Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre acuerdos de Estado y contamos con dos analistas. En primer lugar, el licenciado Edgar Ortiz, director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo, y el licenciado Javier Soria, empresario y analista independiente. Gracias por estar esta noche en Razón de Estado. Licenciado Soria, en la actual crisis que está pasando el país, ¿es posible realmente para Guatemala alcanzar ciertos acuerdos mínimos? Acuerdos en los que podamos darle viabilidad al país en el corto, en el mediano y largo plazo. Creo que es una respuesta complicada de dar. El incentivo para llegar a esos acuerdos, la necesidad latente está, y creo que hay de las mejores mentes del país rompiéndose la cabeza de cómo hacerlo. El problema es de implementación, más que todo. O sea, ¿usted sí estaría de acuerdo con que es la vía que tiene el país en este momento? Yo creo que es lo que llaman los tiempos del país, sin duda. O sea, eso tendría todo mi apoyo, obviamente, pero no es fácil. O sea, no es fácil en medio de este clima tan crispado, de incertidumbre y con las elecciones inminentes en este momento, movimientos del Ejecutivo que han sido bastante estridentes, y llegar al clima para hacerlo. O sea, es más un problema de implementación, como lo veo en este momento, que tendría que esperar un momento político próximo, adecuado para que se pueda dar y cuajar. ¿No es el momento para hablar de acuerdos de Estado? Totalmente. Yo creo que hay que reconocer, hay que partir de que estamos en una crisis política muy complicada, y hay también que reconocer que el sistema económico no funciona. Es decir, funciona el país para muy pocas personas, y ese punto de partida tenemos que entender que o cambian las cosas hoy o el país va a caminar por una ruta muy complicada. Yo creo que eso es el punto número uno. El punto número dos es que solo hay dos formas de salir de una crisis como la que tenemos históricamente: o por una revolución o por un consenso. Yo creo que la revolución no es un camino deseado, tampoco es un camino planificado, pero tampoco es un camino deseable porque el resultado es incierto, no sabemos a qué vamos. Entonces somos reflexivos, tenemos que reconocer que el único camino viable, razonable y con cierto control a futuro es llegar a acuerdos mínimos de Estado. Eso es lo que ha pasado en algunos países, como en Chile, como en España, etcétera, donde se ha visto que los consensos de élites han sido la clave. Yo creo que ese es el punto de partida hoy. Hay que reconocer que es el camino más digamos, viable para el país en estos momentos, pero como decía Javier anteriormente, el gran problema es que las élites tienen que sentarse a negociar. Es algo que en Guatemala nos cuesta mucho entender. Negociar implica transaccionar, ceder, reconocer que el otro puede tener puntos que me afectan a mí. Y ahí está el problema. El problema no es de recetas. Yo creo que en el mundo está claro cuáles son los países que les va bien y cuáles son los países que les va mal. Los países que les va bien son países con economías abiertas, con gobiernos transparentes. Ahora, el punto va a ser que esas élites reconozcan el momento político, sepan leer los signos del tiempo y estén dispuestos, sobre todo, a ceder algunos puntos que obviamente van a ser problemáticos para ellos. Licenciado Soria, usted dice que no es el momento, pero ¿no es acaso en las crisis y en los puntos más críticos que pasan los países en el cual se hace más necesario este tipo de acuerdos? Ojo, lo que yo dije es que sí es lo deseable, es a lo que están llamados los actores a hacer. Lo que no veo en este momento es el camino para una implementación inmediata. O sea, estamos Por ejemplo, ¿quiénes diría usted que no estarían dispuestos a este tipo de acuerdos? Uy, yo lo que veo es claramente el veto que tratan de ejercer actores de un lado o de otro, sea el eje que querrás agarrar. Sea que querrás agarrar el eje del tema de la justicia transicional, sea que querrás agarrar el eje de anticorrupción, de reformas. O sea, hay un veto de actores que se posicionan de un lado y de otro de cada eje. Puede ser un eje ideológico y que dicen: yo no me siento si fulano de tal está en la mesa. Y ese veto duro que pueden ejercer algunos actores es lo que frena este proceso, porque para que este proceso pueda darse, realmente necesitas que ciertos actores se sienten. Si esos actores no están sentados, los acuerdos que se pueden llegar a hacer entre el resto no tienen legitimidad ni gobernabilidad, porque lo que estamos hablando ahora no es un tema nada más que se puede dirimir en lo electoral. Hay cosas que yo creo que tienen una atracción adentro de la población, como por ejemplo el apoyo a la lucha contra la corrupción, que es arriba del 70%, sea la métrica que le quieras meter, sea el instrumento que le quieras meter, la persona que lo haya medido, es aceptado que ese apoyo es muy alto. Eso se podría trasladar, digamos, a elecciones fácilmente. Ahora, yo me refiero a otros temas donde más son sectores que controlan, por ejemplo, la economía o gobernabilidad, o digamos que tienen una representación del sector campesino o poner representación de sociedad civil. Esos son los actores que son élites, como los describió Edgar, y que en algún momento ejercen vetos cruzados el uno con el otro. ¿Estamos condenados entonces a no alcanzar un acuerdo mínimo
en Guatemala? Yo creo que estamos condenados en la medida que no identifiquemos el problema. Y para mí el problema está planteado de la siguiente forma. ¿Quiénes son aquellos actores que ejercen poder de veto? Pues generalmente los extremos. Y tenemos dos extremos ideológicos. Tenemos por un lado el sector ultraconservador, que no está dispuesto a ceder nada, que para ellos el problema parece que están en 1960 con la amenaza comunista, que lo único que quieren es tomar el control, imponer una agenda ultraconservadora, y ese sector lógicamente no va a estar dispuesto a llegar a un acuerdo mínimo. Y por el otro lado también tenemos actores de extrema izquierda que de nuevo están con el sueño trasnochado de la revolución, de imponer un sistema, digamos, plurinacional, etcétera. Y ese sector también tiene un poder, digamos, de veto. Y cuando son sectores que hacen mucho ruido. Exactamente, son sectores que tienen una amplificación muy grande con sus mensajes, pero que yo no creo que representen a la mayor parte de la población. Generalmente, en una sociedad cualquiera, la población tiende a estar al centro, tiende a ser moderada. Pero mientras los extremos tengan muchísima voz, tenemos un problema. ¿Cuál es mi sugerencia? Pues mi sugerencia es, decididamente, las élites tienen que excluir a los extremos de la negociación. Tenemos que sacar al sector ultraconservador y a la extrema izquierda de la negociación. De lo contrario, va a ser imposible poner sobre la mesa los puntos básicos, porque ambos extremos están bloqueando las agendas mínimas que son necesarias para llegar, o por lo menos para construir un acuerdo de Estado. Yo ahí discrepo, y sí me gustaría que matizáramos un poco más. Sería muy lindo si lo que sucede realmente fuera que los extremos son los que están ejerciendo veto. Pero yo veo a los extremos bastante estridentes y realmente alejados del poder real. El problema es cuando se les da cancha y cuando se les abren vías por actores que sí tienen un peso. O sea, pueden tener un peso económico, pueden tener un peso dentro de sociedad civil, pueden tener otra capacidad, digamos, de ejercer adentro del sistema presión o influencia. Y eso sí le abren cancha a actores como los que estaba perfilando un poco Pero Edgar. el punto sería entonces cómo estos actores que son más moderados no es que abren no son moderados ese necesariamente, ese es el problema. Yo veo por ejemplo, hay una necesidad, hay un proceso que se truncó, siento yo, después del caso y el juicio por genocidio en el 2012, donde había claramente una transición de élites. Lo podíamos ver en la conformación de las cámaras empresariales. Y ese proceso lo mira uno truncado. Mira muchos actores moderados, con otro tipo de ideas, con una noción de Estado, de formulación de políticas públicas, etcétera, formados, que tienen ahora, rondan los 40 años y que precisamente están siendo excluidos adentro de su sector porque se le ha dado cabida más a esas voces extremas. Entonces, no podés, al final de cuentas, ignorar al sector económico de este país, a los grupos más poderosos, pero esos grupos le han dado cancha precisamente a veces a los actores extremos. Y del otro lado, sí veo una sobrerepresentación de militancia, por ejemplo, en espacios de sociedad civil, de militancia, digamos, de lo que fue la insurgencia en su momento. Pero tampoco tenemos que caer en la trampa de decir que tanto un extremo como el otro tienen las mismas prácticas, ¿verdad? O sea, tal vez ideológicamente sí pudiéramos decir que se encuentran en los polos, pero a mí me preocupa algunas expresiones, sobre todo de extrema derecha, como a veces rozan en su actividad con lo criminal. Cosa que no veo del otro lado. Bueno, por supuesto, podríamos hablar de bloqueos de carreteras, podríamos hablar de ese tipo de cosas. De robo de energía, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Pero y ahí se deberían de dirimir responsabilidades. Pero ahí se deberían de dirimir responsabilidades individuales, ¿verdad? Entonces, del otro lado también. De los dos lados. O sea, si vas a abrazar la cultura de legalidad y vas a implementar un Estado de Derecho, tiene que ser parejo. Eso está claro. Ahora, ¿no sería deseable que ese centro, que es, digamos, un poco más pragmático, menos visceral, tomara ese liderazgo y sobre todo tratara de convencer a la sociedad que lo que necesita Guatemala con urgencia es que el Estado funcione independientemente de la ideología que tengamos? Porque si se es de izquierda, por supuesto que pues se tiene una noción del Estado, pero no se va a poder implementar si ese Estado no funciona como es el de Guatemala. Y si es de derecha, exactamente el mismo punto. Se quiere llevar cierta agenda, pero si no se tiene un Estado funcional, pues no va para ningún lado. No debería ser ese el discurso que nos una en el sentido de decir, construyamos un Estado que funcione, que sea transparente y que debería de ser pues la guía a seguir. Yo realmente no veo que sea el eje izquierda-derecha el que separa, en ese caso, digamos, una apuesta por un Estado funcional. Podría, digamos, una izquierda ideológica y una derecha ideológica discutir el tamaño de ese Estado. Pero yo cuando veo, digamos, ese intento de socavar el Estado, de cooptarlo, etcétera, más que todo tiene que ver con una visión del Estado. Si es un Estado patrimonial al que voy a asaltarlo, o sea porque quiero prebendas para mi empresa, sea porque no me conviene que haya presencia del Estado porque soy narco en algunos territorios, sea porque prospero yo adentro de un sistema de corrupción,
o los que hacen una apuesta, digamos, por un Estado. Creo que eso parte mejor las aguas hoy en día que la derecha. O sea, por ejemplo, yo puedo hablar tranquilamente con Edgar, nos conocemos de otros espacios y sabemos que coincidimos en esa necesidad de un Estado y no es lo ideológico lo que nos, digamos, lo ideológico no es una barrera para que nos podamos poner nosotros de acuerdo en ese tema. Yo creo que ahí hay un punto interesante. Digamos, tenemos dos tipos de actores que se oponen a este proceso de consensos. Por un lado, los grupos criminales que abiertamente o son narcotraficantes o son políticos / narcotraficantes y que viven, digamos, a costillas del Estado, que literalmente la sustracción de recursos públicos es su forma de vivir. Y esa gente, lógicamente, tiene un interés directo de que las cosas no cambien porque su modo de vivir se termina. Pero al mismo tiempo hay otra facción, digamos, que sí tiene una inclinación ideológica o por lo menos utiliza el discurso ideológico para bloquear estos consensos. Y ahí es donde a lo que voy. Y en el caso de la élite, digamos, de la sociedad civil, de la élite académica, tiene que tomar una decisión. Lo centro derecha y la centro izquierda tiene que empezar a excluir decididamente y explícitamente a aquellas personas que por amistad, por afinidad, por grupo de pertenencia, suscriben un discurso extremista y no permiten esa negociación. Y ahí ahí es donde me refiero que todo tiene un costo. Para nosotros, por ejemplo, para la centro derecha tiene un costo callar ante los extremos de la extrema derecha. O sea, eso tiene un costo grande porque hay relaciones comerciales, hay relaciones de amistad, pero esa gente hay que excluirla. Y lo propio tiene que hacer el centro izquierda, tiene que desvincularse completamente de los movimientos extremos de la izquierda. Si no tomamos ese paso, si no somos decididamente, digamos, atrevidos como centro ideológico para excluir a esa gente explícitamente, con los costos que eso implica, no va a haber un camino a la negociación. Pero también hay una cuestión, estamos de acuerdo que hay hay un interés ilegítimo y criminal en algunos casos, ilegítimo y criminal, que puede estar socavando este tipo de esfuerzos. Pero también lo que uno ve es que hay personas con intereses legítimos, ideológicos, que por alguna razón no está dispuesto a sentarse con personas que considera que no son dignas con las cuales sentarse y que pareciera que es más una cuestión de lucha de egos más que intereses como los que ustedes describían actualmente. Aquí también hay una cuestión de egos, de yo no me siento con tal persona porque sería cederle protagonismo y yo quiero ser el único protagonista. ¿No hay algo de eso en toda esta discusión? Yo sigo pensando que lo que separa en este caso no es izquierdas y derechas, sino que termina siendo la visión de lo que se quiere del Estado de Guatemala. Hay unas personas que le conviene haber prosperado con un Estado débil, un Estado cooptado, y hay personas que no, o sea, que lo que quieren es un campo de juego parejo, que no esté inclinado, con reglas claras, porque se sienten fuertes para poder competir adentro del Estado, sea en el aspecto político o económico. O sea, lo que pasa es de que también esa visión es un poco peligrosa porque estamos diciendo que toda obstrucción necesariamente viene de un grupo con intereses ilegítimos o corruptos. Y eso nos vuelve a un punto en el cual estamos ahorita, en donde vos sos malo, yo soy bueno y viceversa, y tampoco nos lleva a ninguna parte. No, yo creo, y coincido contigo de que no tiene que ser una visión desde el punto de vista de buenos y malos, o con juicios de valor al respecto. Pero sí creo que hay una apuesta, digamos, por algún tipo de Estado y un modelo económico. Entonces, para el sector económico puede ser muy duro, traumático reconocer que el modelo al que le apostaron no ha funcionado. O sea, no funciona la apuesta por la agroindustria de exportar materias primas, no genera empleos de calidad, tampoco la industria extractiva nunca tuvo, digamos, un impacto en el desarrollo del país. Las regalías eran ínfimas, creaba mucha conflictividad. Digamos, el sector de construcción dependía mucho del aceite, de la lubricación, de la corrupción para poder flotar para las empresas grandes, y así nos podemos ir con cada uno de los sectores. Yo creo que eso es traumático y eso también tiene que ver, de alguna forma, puede haber sido práctica o por diseño de algunas personas, de la apuesta por ese tipo de Estado que permitía eso, que no había políticas públicas para fomento, digamos, de lo económico, y que va de la mano de lo político. O sea, si lo político permitís que entren otras personas que oxigenen, que sean, digamos, con otro tipo de perfil, preparación, orgánicas, que representen a su sector verdaderamente, que tengan una ideología pero que la puedan defender por convicción, eso cambia mucho. Entonces yo no le metería nada más de que son gentes criminales, o sea, no me quiero ir a ese extremo. O sea, definitivamente yo creo que tenemos que sentar, por ejemplo, si lo vamos a perfilar a nivel de polos, al sector privado lo tendríamos que tener, tanto como al sector campesino. Pero me preocupan algunas voces del sector privado que creen que pueden tener acuerdos
sin tener esa parte, digamos, rural de Guatemala representada en una mesa, o vetar algunos temas. Y me gustó algo que dijo Edgar al principio. O sea, yo creo que los actores, si tienen la expectativa de llegar a una mesa e imponer su agenda, vamos mal. O sea, la expectativa debería ser realmente de que salgan moderadamente frustrados y razonablemente frustrados de una mesa porque no pudieron imponer su agenda. ¿Cómo hacemos también con el tema de representatividad? Porque se habla, por ejemplo, del sector campesino. Claramente en el sector privado hay una organización que los representa. Hay una organización que igualmente pueda representar, digamos, al sector campesino y que se pueda sentar en una mesa de negociación. Yo veo varias. El asunto es, ninguna va a ser perfecta. Es como igual, ¿verdad? Pedir que, sabemos que en el sector privado organizado también había un montón de gente que ha sido señalada, sobre todo en este último proceso anticorrupción, y que no estaba acostumbrada a que su nombre saliera. Pero igual, del lado campesino, hay gente que ha violado la ley. Y es claro, hay algunos que ya tenían proceso por blanqueados de activos. Claro. Hay una cuestión también pero organizaciones hay. O sea, pero también hay ciertas organizaciones que dicen, bueno, yo me siento no solamente para modificar el Estado, sino para modificar el sistema económico también, lo cual es otra discusión e incluso se habla de, miren, modifiquemos, hablamos de una Asamblea Nacional Constituyente. No, eso está fuera de la mesa. Para mí una constituyente en las condiciones de hoy sería un desastre, sería nefasta, sería lo peor que le puede pasar al país hoy. ¿Por qué? Porque hay que elegir diputados en el sistema de partidos políticos actual. O sea, más de lo mismo. Los Galdame, los Felipe Alejos van a estar ahí y eso definitivamente no tiene pies ni cabeza. Así que tenemos que trabajar con lo que tenemos, tenemos que sentar a las élites y ponerlas a negociar. Pero aquí el punto es que no quiero que quede en el aire. Ciertamente hay grupos de criminales que no quieren que el Estado cambie porque les sirve el sistema actual para vivir y hay grupos que de alguna forma conforman la sociedad civil, que son estos grupos ideológicos, que tienen sus ideas, que tienen sus propuestas, etcétera, que son el grupo que puede hacer un contrapeso a los políticos actuales y es el que se tiene que sentar a negociar. Pero mi punto es este. Si estos sectores que conformamos la sociedad civil no unificamos las agendas, no nos ponemos de acuerdo, no nos quitamos los egos, nos bajamos de nuestra nube y nos ponemos los pies sobre la tierra y acordamos una agenda sólida en la que todos estemos de acuerdo, lo que van a usar los grupos de interés es los supuestos luchas de egos y las supuestas diferencias ideológicas para bloquear cualquier intento de reforma. Y el ejemplo lo tenemos clarísimo. ¿Qué pasó con las reformas a la Constitución? Exactamente eso. Mientras los sectores de la sociedad civil discutían nimiedades técnicas e ideológicas de la propuesta, los grupos de interés se reían en nuestra cara porque utilizaron esa supuesta división para no hacer absolutamente nada. Y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que reconocer que va a haber cosas que no nos gusten, que nos afecten, pero que si no las unificamos estamos muertos. Conclusión. Yo creo que el diálogo se va a dar, se debe dar, pero van a requerir para su implementación, y espero, y esto sí es un salto de fe, que salga algo decente de las elecciones. O sea, que haya una renovación parcial. Que pueda ser quien lidere este proceso. Sí, exactamente, que sean quienes puedan convocar y dar pues ojalá, porque sin duda alguna, en la situación en la que estamos ahorita, no vamos a ninguna parte y más bien estamos en peligro de un deterioro todavía más profundo y ojalá las élites comprendan la responsabilidad que tienen. Gracias por su participación. A ustedes muchas gracias por su atención. Esto fue El Debate en Razón de Estado.